Amigo de la calidad, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo webinar de ICL. Hoy día vamos a conversar sobre la evaluación del riesgo en laboratorios clínicos. Esta, esta, este tema sobre los riesgos en laboratorio tiene mucho que ver con un tipo de gestión que se hace. Antes, hablo del 2015 para atrás, se hablaba de que en una organización, el laboratorio está incluido, se tenía que hacer una gestión de la operación y se nombraba un gerente de operaciones, normalmente en un laboratorio grande, la gestión de la calidad y se nombraba un responsable, un jefe de calidad, a veces gerente de calidad también, y la gestión de la seguridad, ¿no? Y se nombraba evidentemente un responsable de seguridad. La ISO nos sugiere un oficial de seguridad, incluso un gerente científico, ¿no? Todo eso son términos de la ISO 15190. Sin embargo, como decía, a partir del 2015 se empieza a hablar ya sobre la gestión. Ya no se habla de calidad, seguridad, operación, y hay otras gestiones también, ¿eh? Gestión del recurso humano, de los equipos, gestión del conocimiento, gestión del medio ambiente, gestión de la responsabilidad social, no sé, una serie de gestiones que se podían agregar, pero no se puede hacer una gestión por un lado sin que impacte en la siguiente. Por lo tanto, un laboratorio bueno es porque hace una buena gestión operativa, de calidad y también de seguridad. No puede un laboratorio seguro sin que sea bueno, de calidad o al revés. Entonces, ahora ya se habla de la gestión, ¿no? Involucra todos los tipos de gestión. Y por eso el término de gestión de la calidad va pasando poco a poco de moda en los documentos y ya solamente es gestión, ¿no? Entonces, este es un tema de gestión, la evaluación del riesgo en laboratorios clínicos. Este no es un tema operativo, esto normalmente no lo hace el que está tomando muestras o el que está haciendo el análisis o el que está entregando y validando resultados en la parte posanalítica. Esto lo hace en mapa de procesos, la persona que está a cargo de la gestión. Y por supuesto, se tiene que apoyar en todo su equipo, pero esto está dirigido un poco hacia las personas que estamos aprendiendo a hacer gestión y estamos viendo el tema de la evaluación del riesgo en los laboratorios, ¿sí? Evidentemente, después de esto sería muy bonito hacer un segundo encuentro. De hecho, están invitados los que van a certificarse, a hacer un segundo encuentro, a hacer una revisión ya de su laboratorio en cuanto a hacer una primera evaluación del riesgo, por ejemplo, ¿no? Bueno, así que sin más, empecemos. Eh, el control del riesgo biológico es fundamental, ¿no? Ahora no se admite un laboratorio que no esté haciendo riesgo ¿Cuál biológico. sería? Buenas Sí, noches, estimado doctor. doctor Lertor, gusto saludarlo. Adelante, por favor. Sí, doctor, lo quería intervenir, con mucho gusto lo escuchamos. Bueno, parece que tuvo alguna, algún temita allí, ¿no? Pero bueno, esperemos que más adelante nos pueda dar opinión. El doctor Leverton es un reconocido ponente eh, de nuestro vecino Chile. Y bueno, siempre nos ayuda y siempre nos acompaña con muy buenas opiniones porque tiene una experiencia bárbara y, como les digo, es un referente, ¿no? Bueno, estábamos diciendo que el control del riesgo biológico es fundamental para la bioseguridad en los laboratorios. Antes, cuando se hablaba del riesgo, se hablaba de la bioseguridad, ¿no? Y no se hablaba del resto. Y de hecho, toda la referencia que hoy día vamos a evaluar está basado en un documento, un manual que emite la OMS y que hace poco ha sido revisado y actualizado y que se los voy a compartir, por supuesto, y también lo pueden encontrar en la página de la OMS, ¿no? Y cuando dice cualquier laboratorio que manipule agentes biológicos, pues debe garantizar la seguridad del personal y de la comunidad
minimizando incidentes mediante una gestión basada en riesgos y evidencias, no en reglas rígidas, sino más bien en un tema de 5 etapas, que los vamos a ver hoy día, en las cuales hacemos una evaluación, primero, personalizada a su laboratorio, no es un copy-pega, y segundo, que cada vez aprendamos más a hacer estos ejercicios que hoy día se propone para que tomemos en cuenta esta palabrita importante que es la prevención, ¿no? La gestión del riesgo tiene que ver con la prevención, aprender a hacer una gestión preventiva antes de estar haciendo una gestión reactiva, ¿no? Bueno, el riesgo, ya no vamos a tratar de ser, no ser tan técnicos, se define como la combinación entre la probabilidad, ¿no?, del riesgo y la gravedad. Evidentemente, cuando es muy probable que suceda, será más riesgo. O si esta situación eventualmente que pueda suceder es grave, entonces habrá más riesgo. Entonces, esta combinación, lo peor que podría ser que sea que pueda ser muy grave y que sea muy probable, ¿no? Entonces, estos dos elementos son los que vamos a jugar durante toda la hora que vamos a estar revisando este tema, ¿no? Y claro, considerando múltiples factores como los procedimientos, los equipos, las personas, la infraestructura, etcétera, ¿no? Esto está sacado de este manual que les explicaba de la OMS. Nos da un panorama de qué se trata el tema. Lo primero que hay que hacer cuando uno quiere evaluar el riesgo, recuerden que ese es el tema de hoy día, evaluación del riesgo, que es una parte de la gestión del riesgo. Lo primero que se tiene que hacer es recopilar información. De hecho, en los últimos 20 minutos vamos a hacer un taller en el cual ojalá puedan participar activamente. Voy a pedirles que me den un ejemplo de un laboratorio o de sus laboratorios que incrementen ideas sobre qué riesgos podrían ustedes estar encontrando, ¿no? Por supuesto que les voy a dar ejemplos para ir refrescando la memoria y también por ir unificando ideas, porque claro, cada uno de nosotros tendrá un laboratorio diferente, ¿no? Luego que recopilamos la información, pasamos a una fase de evaluar los riesgos, sería la etapa 2. Evaluamos los riesgos se evalúan por probabilidad y gravedad, y después de eso, en una etapa 3, ya estamos acá abajo, elaboramos una estrategia de control de riesgos. Y luego que elaboramos esta estrategia, es decir, tomamos ideas inteligentes de cómo eh, gestionar un control propicio para disminuir el riesgo, bueno, seleccionamos y aplicamos medidas de control. Y cuando se nos ocurran esas ideas, seleccionamos la mejor. Y finalmente revisamos los riesgos, aplicamos, por supuesto, y las medidas de control de riesgo para minimizar el riesgo. Si tenemos un riesgo que es probable y que es grave, pero que puedo aplicar medidas de control. Por ejemplo, un resultado que tiene que ser entregado y se tiene que transcribir de un cuaderno, de un equipo a otro cuaderno resultado o a una computadora, y hay un riesgo porque la persona que está haciendo esto es inexperta, entonces tiene una probabilidad alta de equivocarse, no sabe del laboratorio, es una secretaria, por ejemplo, y que si el resultado puede ser grave, porque si un punto más allá o más acá de un número de 4 dígitos, una troponina, por ejemplo, que es 0,1 y podría ponerles 0,01, que es el resultado, le puede poner 0,1, o sea, podría equivocarse. Entonces, una manera de disminuir el riesgo, pese a que es probable y es grave, es aplicar medidas de control. Entonces, con eso se disminuye. De eso se trata un poco el tema. Aplicamos medidas de control para evitar el riesgo, para minimizar el riesgo, perdón, o también cambiamos la manera de trabajar, ¿no? Y los dos elementos una vez que uno hace esta evaluación. Lo vamos a ver, como le digo, en el taller. Bueno,
Las etapas reales, esto es también sacado del manual, de una evaluación del riesgo y el orden en que se lleva a cabo no son tan importantes. O sea, todo lo que vamos a ver no es tan importante como el hecho de que antes de tomar decisiones sobre la selección y aplicación de medidas de control del riesgo, se considere cuidadosamente toda la información pertinente que garantice que las medidas seleccionadas sean pertinentes, eficaces y sostenibles. Cuando una de las ventajas que uno tiene cuando empieza a hacer gestión, y es una gestión sistemática, planificada, eh, en los tiempos correctos, es un SMART, es que tenemos cierta flexibilidad para tomar las cosas con calma. No es una gestión del bombero, que yo llego y tengo que ya solucionar porque hay un incendio, que normalmente es la gestión que más se hace cuando uno está empezando a hacer temas de gestión. Uno llega, se sienta siendo jefe y dice, a ver, ¿qué ha pasado? Y empieza a solucionar los problemas, ¿no? No hay planificación, no hay organización, es un jefe que hace de todo y no delega o delega medias, entonces esa es la gestión que no te permite estar tranquilo y ponerte a pensar. En este caso, estamos en otro hemisferio, estamos en otro escenario en el cual sí existe ese tiempo y nos estamos capacitando para darnos ese tiempo, ¿no? Entonces nos dice, a pesar de que existen muchas teorías y todo eso, una de las cosas más importantes es el hecho de que tomemos cuidadosamente toda la información, que nos volvamos personas disciplinadas en levantar información para tener un panorama completo del bosque, no mirar solo árboles o un árbol que me tapa todo el bosque, sino mirar todo, el contenido, el entorno externo, el entorno interno, las posibilidades de que no estamos hablando solamente de la fase operativa del laboratorio o tal vez solamente de la fase analítica del laboratorio, sino mirar todo la, las fases operativas de preanalítica, analítica, posanalítica, continuidad de laboratorio, la parte informática, el levantamiento de no conformidades, que es la fase operativa. También ver la parte administrativa, la parte de las secciones de apoyo, el almacén, la informática, la secretaría, ver los temas de seguridad, bueno, todos los temas relacionados a mirar todo el laboratorio. Eso se trata un poco este tema, ¿no? Y bueno, y para eso, para lo que estoy hablando, es importante tener todo, varias cabezas piensan mejor que una, evidentemente. Entonces, lo primero que nos dice las teorías es que usted no lo haga solo. Trate de delegar. Si usted está a cargo del laboratorio, trate de delegar. O sea, la persona a quien le delegan tenga las competencias para que le deleguen este tema de seguridad. Normalmente tenemos una persona que sabe de seguridad, tiene experiencia, se ha formado en este tema, aunque sea una autoformación, pero el hecho es que ya maneja los criterios de seguridad. Entonces seleccione un equipo encargado de la evaluación del riesgo, porque evidentemente si usted está en su oficina de jefatura, no está haciendo la parte operativa y por lo tanto, como dice Westgard, el sabio del laboratorio es el que hace las cosas, no el que las dirige, no el que las coordina, no el que entra y sale del proceso, como es el paciente o el médico, sino el que hace, el que le da valor al proceso. Y el que le da valor a un proceso de laboratorio es el que hace el análisis. Ese es el servicio que nos piden, el servicio de análisis clínico. Entonces, él es el sabio, como dice Westgard, y a él hay que preguntarle, a él hay que involucrarlo, ¿no? Por eso dice en rojo, se deben elegir cuidadosamente las personas con conocimientos técnicos y experiencia relevante, los senior. Ellos son el punto clave. El senior en la parte operativa, el senior en la parte administrativa, por ejemplo, la secretaria, personas muy valiosas, y también el jefe, porque él es el que ve el entorno externo, el que está en contacto con la parte externa. Entonces, ahí hay un equipo que hay que formar y eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Y por supuesto, definir bien los roles para que después no existan problemas en este aspecto. Y bueno, aquí hay voy a mostrarlo brevemente, esto es una, eh,
Esta es una evaluación de laboratorio donde se evalúan los factores asociados a una alta probabilidad que se produzcan incidentes. Entonces, lo que se ha hecho es una lluvia de ideas. Se arranca el tema en este grupo. Si se quiere empezar por algún lugar, se puede empezar por varios sitios. Es decir, a ver, chicos, el facilitador dice, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a, cada uno en su campo de acción, voy a darles 5 papelitos que se pegan, los post-it. Elijan 5 probabilidades de incidentes en su zona de trabajo y que, y que sean lo más probable que sucedan, ¿no? Tarde o temprano van a suceder. Entonces se hace una lluvia de ideas y de esta lluvia de ideas salió, permítanme admitir a algunas personas más, este algoritmo, fíjense, dice, estamos evaluando los factores asociados, a ver, permítanme, voy a disminuir el zoom, asociados a una alta probabilidad de que se produzcan incidentes. Y empezó a salir este algoritmo en un trabajo en conjunto, ¿no? Dice, identificar qué actividades generan aerosoles. Lo primero que le preocupó a la doctora, jefe de microbiología, fue los aerosoles. Entonces, uno se pregunta, ¿se generan aerosoles? Si es que sí, evaluar método de contaminación para aerosol. Entonces se hace una lista. Y si es que es no, bueno, revisar otras actividades para riesgos. Así de simple. Vamos por el no. Otro riesgo sería escasa competencia del personal. Y no se pregunta. ¿El personal tiene educación adecuada? Si es sí, y entonces uno empieza a hacer una especie de flujo. Y entonces va a terminar en muchas preguntas, en este caso son 5 que se han hecho, y termina en la operación está segura, porque ya se ha tomado medidas, las medidas están acá abajo, ¿no? Entonces, esto lo dejo en la ponencia para que todos lo tengan como un ejemplo de cómo iniciar. Lluvia de ideas, y con la lluvia de ideas se hace en este caso, un flujo, ¿no? Un flujo condicionando si es que sí, o si es que no, si es que se da o no el riesgo. Bueno, perdón, sí, lo saqué. Ya está. Listo, ya está. Si tienen alguna pregunta, en cualquier momento me pueden interrumpir, por favor. Estamos todos acá para conversar, todos aportamos, todos estamos aprendiendo. Bueno, continuemos entonces. Eh, Hay una condición. Bueno, los laboratorios que trabajan con agentes biológicos nunca podrán eliminar por completo los riesgos. Eso está claro. Y creo que todos los laboratorios clínicos trabajamos con agentes biológicos porque estamos tomando una muestra de sangre que eventualmente, potencialmente, es un riesgo biológico. La persona puede estar, por algo ha venido al hospital, por algo se está haciendo análisis, la mayoría de ellos no lo hacen por chequeo médico, sino más bien porque tienen algún problema de fondo. Parte del proceso de evaluación del riesgo consiste en determinar si los riesgos asociados al trabajo son aceptables o controlables y por lo tanto si el trabajo se puede llevar a cabo. Porque de ser el caso de que son inaceptables o los riesgos son demasiado elevados, no se debe realizar. Así de simple. Si vamos a hacer trabajos con, por ejemplo, cultivo de BK, o lo hacemos bien o no lo hacemos, simplemente porque en la gestión, cuando separamos las gestiones, ¿qué es primero? ¿La seguridad, la calidad o la operación? Cuando uno atiende a un paciente, ¿qué hace primero? ¿Atiende el problema o empieza a evaluar primero el riesgo? Si, por ejemplo, atropellan a una persona en una carretera y uno pues sabe de atención de primeros auxilios, lo primero que tiene que hacer antes de atender al paciente es gestionar el riesgo, ver los riesgos. No vaya a ser que yo estoy atendiendo al paciente y ya seamos dos atropellados, ¿no? Entonces, el primer criterio que uno tiene en la gestión es evaluar los riesgos. Y si el riesgo y la evaluación del riesgo determina de que es demasiado alto,
y así lo trate de controlar, va a seguir habiendo un riesgo inaceptable, no se hace. Y eso no tiene discusión. De hecho, que eso está por encima del jefe incluso, de la jefatura del hospital, incluso por encima de la jefatura de un presidente de la nación. Cuando un guardaespaldas considera que el riesgo es demasiado alto, no hace caso ya al presidente. Simplemente toma acción y lo salva, lo aleja del riesgo, ¿no? Porque la seguridad, chicos, es primero que todo. ¿Listo? Entonces, de eso se trata esto que nos han puesto acá. Y si queremos evaluar el riesgo y definirlo, se utiliza esta matriz que es la que vamos a utilizar en el taller, en donde por un lado, arriba está la probabilidad, por el lado izquierdo están las consecuencias de la exposición o liberación. Siempre que trabajamos esto, lo vamos a hacer en una escala de Likert, donde del 1 al 5, donde son 5 las respuestas que podemos dar frente a, en este caso, a la entrada. En este caso, te piden qué probabilidad tiene. Entonces puede ser que sea una probabilidad muy baja, la escala de Likert sería 1, raro. El número 2 sería improbable, el número 3 posible, luego ya se vuelve probable y después casi seguro, del 1 al 5, escala de Likert. Y para este lado tenemos lo mismo, del 1 al 5, en donde las consecuencias, eh, desde 1, despreciables, hasta 5, que sean graves. Despreciables, menores, moderadas, mayores o graves. ¿Sí? Y claro, cuando uno hace el cruce de ambos ejes, en esta tabla de esta entrada de dos, esta tabla con dos entradas, tenemos digamos, este cuadro, esta matriz, en donde ya nos definen si el riesgo es medio, es bajo, muy bajo, alto o muy alto. Otra vez, escala de Likert, ¿no? Del 1 al 5, donde 1 es muy bajo y 5 es muy alto. Entonces, si yo puedo decirles a ustedes, primer paso, díganme un riesgo. Bueno, el piso de mi laboratorio presenta huecos y hay un riesgo de que yo me tropiece. Ok, entonces, ¿qué tan probable es que te tropieces? Elige del 1 al 5 o de raro hasta casi seguro. Y elige qué consecuencias tiene eso, desde despreciable a graves. Y cuando yo tengo esos dos valores, puedo definir si el riesgo bajo esta matriz es o muy bajo, es bajo, medio, alto o muy alto. Así de simple, ¿sí? Entonces, cuando queremos hablar un poco cuando queremos, decía, hay personas que están queriendo ingresar, ya está. Me había quedado acá. Cuando queremos hacer esta evaluación del riesgo, en la guía de la OMS nos dice, hagámoslo esto en 5 etapas. La primera, recopilar información. Esto es lo mismo que la rueda virtuosa que les enseñé al principio. Recopila información, evalúa los riesgos, elabora una estrategia, selecciona las medidas y revisa los riesgos y las medidas si es que pues están funcionando, ¿no? Entonces, acá en este manual de la OMS nos presenta 3 cuadros. Evaluar los riesgos bajos. Paso a la siguiente diapositiva. Evaluar los riesgos medios y evaluar los riesgos altos, ¿no? Y para entenderlo mejor, nos pone un ejemplo. Voy a leer el primer ejemplo de cada tabla para tenerlo claro. Etapa 1. Recopilar información. Por ejemplo, preparación de frotis de muestras de esputo para examen microscópico. Listo. Ha puesto evaluar los riesgos bajo, es decir, que aquí han hecho esta evaluación y salió bajo. Ya lo vamos a hacer juntos. Pequeño volumen y concentración de las muestras, porque es un frotis de muestra de esputo, el pequeño volumen es lo que reduce el riesgo, que no sería lo mismo que un cultivo, por ejemplo.
Etapa 3, elaborar una estrategia. Los requisitos básicos deberían bastar para reducir este bajo riesgo a un nivel aceptable. Estos requisitos básicos son de las buenas prácticas de laboratorio en el uso de la preparación de frotis de muestras de esputo. Etapa 4, seleccionar y aplicar medidas de control, o sea, incrementar o aplicar, o si ya los tenemos, empezar a hacer que funcione, que sería preparar un PON. El PON es la forma como ahora le dicen a los procedimientos operativos normalizados. Si nos acordamos antes eran estandarizados, hay una cierta diferencia. Bueno, entonces el PON, preparar PON sobre las buenas prácticas de procedimientos microbiológicos y los requisitos básicos. Y luego, ya con una medida de control, a ver que esto funcione, es observar el trabajo del laboratorio para asegurar de que se cumplen las buenas prácticas, ¿no? Ahora, si el riesgo es medio, por ejemplo, centrifugación a pequeña escala de cultivos líquidos para preparar cultivos madre concentrados que serán criogenizados. Bueno, eso no es tan común al laboratorio clínico. Los microbiólogos me dirán que sí es común. Eh, pero bueno, el agente biológico se propagaría en medio líquido y eso es más peligroso que un esputo. Y entonces empezamos a atender todas estas matrices donde dice, además de los requisitos básicos de los procedimientos, etcétera, considerar la aplicación de medidas de control reforzadas, tales como equipos de seguridad, para reducir a un nivel aceptable el riesgo medio de exposición a aerosoles. Cuarta etapa, además de todas las medidas anteriores, considerar posibles medidas de control reforzadas, por ejemplo, un EPP, o tal vez equipo de protección respiratoria, centrifugadora con cubeta de seguridad o rotador hermético, mejorar la infraestructura, tal vez, qué sé yo, un laboratorio con presión negativa, eso ayudaría, ¿no? O sea, incrementar las medidas para disminuir el riesgo. Y finalmente, observar el trabajo en el laboratorio para asegurarse de que se cumplen las medidas de control reforzadas. Estamos haciendo la gestión. En el caso del alto, cultivo a gran escala de cepas fármaco-resistentes. Es un riesgo alto, por supuesto, agente biológico propagado en medio líquido, medidas de control reforzadas. Además de los requisitos básicos, considerar la aplicación de determinadas medidas de control reforzadas, por ejemplo, mejoras del equipo de seguridad o de las instalaciones. Además de todo lo anterior, considera posibles medidas de control reforzadas, por ejemplo, separación de la zona del laboratorio donde se está llevando a cabo estos trabajos. Y luego realizar periódicamente, por ejemplo, 2 veces al año, ejercicios o simulacros de derrames y posibles incidentes. Entonces, esta es la matriz que nos está mostrando. Y bueno, esta es básicamente lo que nos está diciendo, nos va llevando a la mano etapa a etapa. Por supuesto que es más útil hacer un ejercicio y por eso es que vamos a entrar un poco primero a un ejemplo y luego al ejercicio. Formas o ideas de cómo reducir el riesgo biológico en el laboratorio. Escuchemos estas ideas. Dice, uso de microvolúmenes. Si tú disminuyes el volumen de la muestra, entonces estás disminuyendo el riesgo. También evitar el cultivo de patógenos. Reemplazar los cultivos por técnicas moleculares. Eso también es útil, ¿no? Evidentemente, un cultivo es un medio en el cual se reproduce el agente patógeno y eso es más riesgoso que algo que no se reproduce, vamos a decirlo así. Inactivación de muestras clínicas, ¿no? Eso también, por supuesto, sirve, aunque sea por un tiempo. Por ejemplo, una lámina fijada al calor es una inactivación. No estoy matando al germen, pero lo estoy inactivando. Y eso es más útil que hacerlo sin inactivarlo. Uso de cepas no infecciosas como controles. Antes se utilizaban cepas patógenas, ahora se está por biología molecular modificándolas, pero igual se siguen utilizando. Entonces hay que tratar de no tener, por ejemplo, los controles externos, los controles internos, deberíamos hacerle análisis, de hecho ya se hace, para evitar que sean agentes portadores de HIV, de hepatitis y similares, ¿no? Así que estas son formas de reducir el riesgo biológico y alguien tiene que ir pensando.
Bueno, acá tenemos tipo de controles, tipo de medidas para disminuir el riesgo. Esta sería la etapa 5, la etapa 4. Y ya lo hemos hablado un poquito. Tipo de control, sustitución o eliminación. A ver si le doy un zoom a esto rapidito. Sustitución o eliminación, material inactivado, cepas atenuadas, diagnóstico con métodos moleculares. También control por administración, políticas, normas, directrices utilizadas para controlar los riesgos, cambios en la forma de trabajo, signos y etiquetas de advertencia, estas cuestiones administrativas, ¿no? No tiene que ver con el hacer, sino con estandarizar, con controlar, con planificar, documentación. Prácticas y procedimientos. Bueno, las prácticas de procedimientos, tener nuestro manual o nuestros procedimientos operativos normalizados. Protección. Batas, calzados, guantes, protección ocular, respiratoria. Barreras. Cabina de seguridad biológica, centrifugadoras con rotor hermético o barreras secundarias también. Instalaciones como separación de las zonas sucias, zonas limpias, peligrosas con no peligrosas, como ya conocemos, ¿no? Eso también ayuda. Así que estas serían las fases de control que deberíamos tomar en cuenta. Algunas aplicaciones de estrategias y lecciones aprendidas sobre el terreno. Algunos ejemplos que hay que hacer en este caso, ¿no? Por ejemplo, enfoque para realizar evaluación del riesgo cuando el personal es escaso, ventajas e inconvenientes, que es lo más frecuente en el nivel bajo de complejidad, nivel 1, ¿no? Una persona. Y acá utilizo un término que ya les había comentado en la ISO 15190, un oficial de seguridad, de bioseguridad o un director o técnico de laboratorio encargado de redactar la evaluación de riesgo para el laboratorio. Revisión posterior por expertos en la materia por la dirección del laboratorio. Cuando estamos solos, hacemos la gestión y luego pedimos que lo evalúe un tercero, ¿no? Porque no podemos ser juez y parte y por supuesto en esta revisión siempre surgen ideas, surgen puntos de opinión diferentes y eso es lo que utiliza. Lo bueno de esto es que es una realización rápida de la evaluación, eh, pero lo malo es que es una sola persona. Y los inconvenientes, bueno, si esa persona se complica, puede ser que no se dé, o puede, según su criterio, que no es, porque solo es una persona, pueden perderse algunos temas o riesgos no detectados, ¿no? Después, si no es una sola persona, si no es un equipo, un pequeño equipo, digamos acá, pues estas cosas van mejorando, pero igual hay ventajas e inconvenientes, ¿no? El mundo ideal sería que exista un comité de seguridad en donde puedan hablar sobre esto de la evaluación del riesgo y que generen actividades de convocatoria de las partes interesadas, incluso proveedores, clientes y los operadores y también la parte administrativa y también de gestión, y que entre todos hagan una reunión, que sea una vez al año, para hacer esta evaluación de los riesgos, incluso para hacer el ejercicio de calificarlos, ¿no? Acá seleccioné un par de ejemplos que están en la guía también, bueno, en el manual, perdón, para entender un poquito de qué se trata y a qué nos enfrentaríamos eventualmente si nos pasara una cosa de estas. El primer ejemplo, son varios, he tomado solo, me parece que dos. Vamos a leerlo todo, un poco para ir centrándonos de qué se trata este tema. Dice, menos de una semana después, Yang estuvo enferma y de baja durante varios días. Más tarde se descubrió que había tenido una diarrea grave y cólicos y había acudido a urgencias de un hospital local para recibir tratamiento. Cuando el médico le preguntó por la posible causa de la enfermedad, Yang mencionó su trabajo en el laboratorio, el personal del laboratorio. Se hizo un cultivo de heces que fue enviado al laboratorio estatal para su identificación. Yang alertó a su jefe al día siguiente y se observó que podía padecer una infección adquirida en el laboratorio.
Las pruebas realizadas en el laboratorio estatal indicaron que el microorganismo era Salmonella. Debido a las graves implicaciones de la infección adquirida, se secuenció el ADN tanto del cultivo como del de la muestra de Jan. Hubo un análisis de la causa fundamental para saber qué había sucedido para que Jan se infectara. Demostró que, uno, no se impartió la formación necesaria para trabajar con cultivos congelados. Dos, el cultivo se manipuló fuera de la cabina y no se utilizó víscera. O sea, tres, el cultivo congelados no se descongeló por completo antes de iniciar el subcultivo, lo que sospecharíamos que Jan ingirió una esquirla de hielo que contenía el microorganismo, ya sea directamente o incluso indirectamente, ya que pudo estar en la bata u otra contaminación ambiental antes de lavarse las manos. Entonces hace una evaluación del riesgo, a ver, que determinó que la manipulación de los cultivos se realizaba a veces en la mesa de trabajo sin ningún tipo de pantalla, y que solo Salmonella se manipulaba sistemáticamente dentro de la cabina. En consecuencia, todo el personal del laboratorio recibió formación sobre la cabina y se les instruyó para que realizara todas las manipulaciones de medios sólidos y líquidos dentro de la cabina. Una vez identificados todos los peligros y riesgos, se aplicaron otras medidas de control del riesgo, tales como uso de gafas, de máscaras durante el trabajo y una serie de elementos más, ¿no? A partir de eso, no se han producido más incidentes. Esto yo lo he visto. Personal que se contagia o se contamina dentro del laboratorio. Es un riesgo. Otra, evaluación de riesgo tras un cuasi accidente. El Departamento de Anatomía Patológica se preparan portaobjetos para examen microscópico de muestras citológicas, además de realizarse otros trabajos como estudios inmunohistoquímicos en los que no se utiliza material potencialmente infeccioso. Para evitar la propagación de agentes biológicos potencialmente infecciosos durante el trabajo con muestras citológicas, estas se manipulan en una cabina con una pequeña centrifugadora. La gama de muestras es amplia: derrame pleural, esputo, líquido acítico, orina, cefalorraquídeo y otras. Y en la mayoría de ellas, a menos que así lo indiquen los documentos acompañantes, no se sabe si tienen agentes biológicos como VIH, hepatitis, Mycobacterium tuberculosis. En el laboratorio se utilizan varios métodos para preparar portaobjetos citológicos, como preparaciones estándares de frotis, citobloques o citocentrifugación, pero la mayoría de ellos incluyen un paso de centrifugación. La centrifugadora de la cabina había sido sustituida recientemente y como no se había realizado ninguna evaluación con la antigua centrifugadora, la dirección del laboratorio no consideró la posibilidad de realizar una evaluación del riesgo con la nueva. Al cabo de un mes, un miembro del personal informó de una posible perturbación del flujo de aire en la cabina. Se realizó una prueba de humo y se confirmó esta sospecha. A raíz de este cuasi accidente, se llevó a cabo una evaluación de riesgo que determinó que era posible que aerosoles pudieran contener agentes biológicos y que escaparan de la cabina debido a la perturbación del flujo del aire causada por la centrifugadora. Para reducir el riesgo, se colocó la centrifugadora fuera de la cabina, se modificaron los procedimientos sobre la preparación de portaobjetos citológicos y se introdujo una sección en la que se explicaba cómo desinfectar la superficie del tubo de microcentrifugación que contenía el agente biológico y sacarlo de la cabina. Entonces, son medidas que se toman preventivamente a partir de justamente una evaluación del riesgo, ¿no? Así que hemos hecho una revisión muy rápida de este documento que está en internet y yo se los voy a compartir, y al que me lo pida yo se los paso. De hecho, creo que sí tenemos un grupo de WhatsApp donde solo hablamos de seguridad en laboratorio. Si gustan, les envío el QR y pueden entrar ahí, y ahí también comparto información cada vez que encuentro algo interesante. Por ejemplo, este manual lo compartí hace un tiempo. Y entonces,
Vamos a hacer, como dice ahí, un taller. En este taller lo que yo he hecho es tomar el documento de la OMS y convertirlo en un Excel para llenarlo. Lo llenamos juntos para ir haciendo un ejercicio de cómo es que se trabaja la evaluación del riesgo, ¿sí? Y para eso, entonces, tengo que salir de acá y me gustaría saber a esta altura si tienen alguna pregunta, mientras voy cargando el Excel. ¿Qué les pareció la metodología? Yo lo tengo por acá. ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar algo? La idea es que todos participemos, interactuemos y que vayamos consolidando nuestra propia formación, ¿no? Buenas noches, Arturito. ¿Cómo está, doctor? Leorton, gusto saludarlo, amigo El querido. gusto, el gusto, como siempre, es mío también de participar en estos grupos en los cuales usted tiene la gentileza de hacer estas amplias invitaciones. Ujú, Em, Siempre focalizamos nuestro riesgo en el riesgo biológico, porque ahí nos movemos como pez en el agua. Es nuestra competencia, nuestro conocimiento. En mi experiencia personal, me tocaba visitar varios laboratorios, tanto públicos como privados, con este advenimiento de la tecnología que se tuvo en los últimos años. Uno se encontraba en muchas salas de los laboratorios, no sé cuál será la realidad Perú, con un riesgo eléctrico tremendo, ¿ya? ujú. Había una sobrecarga de, eh, mm, disculpen, se me escapa un poco el término técnico, ¿ya? Pero habían alargadores, un alargador con otro, los cables por el piso, con el fin que pudiesen estar ahí todos los equipos y era tropiezos, podían haber tropiezos, cortocircuito. Me encontré en una oportunidad en un laboratorio de un hospital de baja complejidad que esta zapata, este alargador, ya estaba en el suelo y al lado había un bidón de agua, ¿ya? Ah, Un bidón de agua y en ese momento sin tapa, agua destilada y sin tapa porque estaban de ahí ocupando el agua, entonces estaba al lado del área de la sección. Entonces, wow. ¿qué quiero hacer con este comentario? Sí. Que no nos focalicemos solo en el riesgo biológico, que Ujú. usted lo ha ilustrado muy bien y que está disponible en este documento, pero que también tenemos que tener una mente y una idea bastante abierta a los otros tipos de riesgo que también tenemos dentro de nuestras unidades. Entonces, esta reflexión o comentario que hago desde mi experiencia personal a fin de contemplar también estos diferentes tipos de riesgo, valga la redundancia, y que no nos quedemos solamente en el riesgo biológico y ahora los expertos en analítica no hablan del riesgo analítico y de liberar resultados que muchas veces pudiesen no tener datos clínicamente válidos, pero también hay otros tipos de riesgos, las escaleras, laboratorios que están en segundo piso o áreas que están al interior del mismo del laboratorio en otro piso. Em, Otra realidad ya que me he encontrado yo, pasillos ya que están llenos de cajas de equipos en desuso, ya y que dificultan el tránsito del mismo personal, porque se han ido obstaculizando los pasillos internos de tránsito del laboratorio. Lo comento desde mi realidad, no sé si aplica o no. Sí, por supuesto, doctor, claro que sí. Mientras usted nos ilustraba un poco sobre el riesgo, yo quería poner en pantalla esta ISO, que es la 15190, en donde es amplia respecto de los requisitos de seguridad en los laboratorios clínicos. Este es el hermano de la 15189, por eso es que el número es tan cercano.
Y aquí, si revisamos brevemente, que no era el tema, pero muchas gracias por expandirnos el bosque, digamos, que queríamos presentar. Empezamos a hablar sobre el índice, como siempre el uno 2 3 son términos y todo lo anterior, y ya empieza a aplicar ya cómo se diseña la seguridad en un laboratorio, cómo se programa la gestión de la seguridad, esto de aquí. Pero para entrar en el tema de qué tendríamos que revisar de un laboratorio, acá nos da todos los temas anteriores sobre cómo todos los términos y nos va entrenando. Pero empieza bien en la sección 7 a decir, esta ISO es más grande que la 15189. Dice, peligro de bioseguridad y bioprotección. Ese sería el capítulo 7. Ese sería un tipo de riesgo. Después, peligros químicos. Otro. Todo lo que son peligros químicos. Luego, peligros físicos. Ya son tres. Luego, emergencias. Cuatro. Todas las emergencias. Ergonomía. Cinco. Seguridad del equipo. O sea, del equipamiento hablo, ¿no? Seis. De los materiales. Pipetas, pipeteadores, mesas, etcétera. Prácticas seguras, prácticas, o sea, no hablamos ya de la parte, digamos, física, sino de la modo de trabajo, prácticas seguras, equipo de protección personal, protección, perdón, transporte y muestras de materiales peligrosos, disposición de residuos, o sea, todo esto, prácticas de limpieza, siguen habiendo riesgos. En cada uno de estos capítulos de la ISO nos está indicando que tenemos que hacer la gestión del riesgo tomando en cuenta esto y nos va dando los requisitos, porque esta es una ISO de requisitos. Entonces, y nos da algunos anexos, ¿no? Cómo se hace una auditoría, acá nos habla del oficial de seguridad, del gerente científico, cómo se trabaja con la discapacidad de los empleados. O sea, el tema de la seguridad en el laboratorio es muy amplio y es un tema poco revisado, poco visto. Otras industrias, otras actividades de que no son de laboratorio lo toman muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la industria lo toma muy en cuenta. El comercio últimamente lo está tomando muy en cuenta. Sabemos de los problemas que ha habido a nivel mundial, se caen techos, se caen hay problemas por fallas en seguridad, ¿no? Y estamos lamentablemente atacados porque tenemos un problema de seguridad a nivel sudamericano. Entonces nos tenemos que, digamos, enfocar también en la seguridad, no solamente en la operación y el hacer el análisis, sino también ver el tema y como bien decía el doctor Leverton, no solamente ver el tema biológico, ¿no? Sino todos los tipos de seguridad. El documento y hacia donde estaba yo dirigiéndome en este tema era sobre este documento de la OMS. Pero el tema de seguridad es largo, es un tema, como le digo, más largo incluso que la calidad y aplica muy bien lo que ha hecho nuestro amigo Leverton, ¿no? Hay que ver más allá, ¿no? Claro que es muy importante, hay que poner en relevancia lo que él nos ha dicho, porque el tema de seguridad es amplio. Y una de las cosas que yo siempre digo es cuando hacemos nuestro simulacro de terremoto, ¿no? Mientras regreso a la ponencia lo voy comentando. Hacemos nuestro simulacro de terremoto y salimos a conversar al patio del hospital y de ahí regresamos y seguimos trabajando como si no pasó nada. Eso no es un simulacro. El simulacro sería que cuando regresemos activemos nuestro plan de atención a un terremoto. Y hoy día, bueno, ayer estaba en una dirección de salud del Callao y me había invitado y hablaba justamente de eso, ¿no? Ustedes pueden hacer un hemograma sin corriente eléctrica. Y me contestaron que no podían. Tremendo problema porque en un terremoto lo primero que se va a cortar es la corriente. Y lo segundo que se corta es
porque alguien me respondió, entonces derivo las muestras, pero ¿quién si toda la ciudad va a estar en la misma condición? ¿Quién te va a procesar las muestras? Entonces, tenemos que aprender a hacer esa gestión del riesgo, en el cual uno de los riesgos es que no tengamos fluido eléctrico y no tengamos, nadie más nos va a ayudar. Y por supuesto que va a haber una población al costado que necesita análisis de laboratorio en este caso, en un terremoto, ¿no? Para no darle una definición. Licenciado, en tal caso ahí tendríamos que ya hacer un plan de contingencia como control o algo, ¿no? Puesto. Entonces, en Suiza, hace 50 años, ya que hacíamos laboratorio, empezaron a hacer un manual, ¿no? ¿Qué pruebas se pueden hacer? ¿Qué pruebas? O sea, se ha hecho una encuesta, recuerdo, yo participaba en la Cruz Roja muchos años, más de 30 años, y se hacían unas reuniones en el cual se le preguntaba a los médicos, tú estando en una tienda de campaña haciendo medicina porque toda la ciudad está en desastre o estamos en guerra o lo que fuera, ¿qué análisis necesitas? ¿No? Y hay unos manuales al respecto. Y una cosa que a mí me sorprendió mucho era, todos sabemos que necesitamos una hemoglobina porque se está haciendo transfusiones, hay muchos amputados, aplastados, lo que fuera. Me queda clarísimo que la hemoglobina es un punto de decisión médica para decir si tengo 2 unidades de sangre y tengo 3 pacientes, uno se queda sin la unidad, ¿a quién lo priorizo? Necesitas saber la hemoglobina, aunque sea al ojo, pero necesitas saber o tiene 3, o tiene 8, o tiene 12, ¿no? Más o menos de eso se trata. Le pongo el color rojo, el amarillo o el verde, porque así se trabaja en emergencias. Pero otra de las pruebas es la creatinina. Ellos necesitan creatinina. Y el laboratorio tendría que responder como fuera. La hemoglobina todos sabemos hacerlo al ojo, ¿cierto? Pero la creatinina, entonces tendríamos que estar pensando que esto va a pasar, nos vamos a quedar sin corriente. ¿Y cómo me hago la creatinina sin corriente? ¿Ok? Entonces yo les puedo dar la respuesta porque ya me la aprendí, pero eso es incrementar competencias en función del riesgo. Por ejemplo, estamos hablando de riesgo. Evaluemos el riesgo. Pregunto, un terremoto en la ciudad en el cual usted esté, ¿es probable? Vamos a la escala de Likert. Del 1 al 5, ¿qué tan probable es? Pues nunca hubo un terremoto en mi ciudad, pues es poco probable. Pero si ha habido por lo menos terremotos, entonces sí es probable. Entonces póngale un dato ahí, ¿no? Y acuérdense de la escala, ¿no? Podría ser casi nunca probable, medio probable, probable, muy probable, es seguro que va a pasar. Y le ponemos un puntaje. Y luego las consecuencias. Que haya un terremoto es una consecuencia, pues, despreciable, moderada o es grave, ¿no? Y seguramente va a salir que el riesgo va a salir alto, ¿no? No va a salir bajo, va a salir moderado o alto o muy alto. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que disminuyamos el riesgo? Porque las consecuencias, si no hacemos nada, van a ser muy malas. Así que de eso se trata un poco este tema. Y está muy bien lo que nos dice nuestro amigo Leverton, veámoslo como un total, ¿no? No veamos bioseguridad, no veamos riesgo biológico, sino veámoslo completo. Y para eso existe una ISO, ¿no? Y apliquemos los ejemplos tal cual como estamos acá empezando a trabajar el taller. Entonces vamos al taller para no quitarle más tiempo. Licenciado, Sí, disculpe adelante, mi por favor. curiosidad. Claro que sí. Eh, en cuanto a esto, es muy importante lo que acaba de decir, ¿no? Un riesgo inminente que nosotros somos una zona sísmica, ¿no? Sí, Y por bueno, aparte de la creatinina, tenemos muchos pacientes diabéticos. Y para suerte nuestra, nosotros usando los reactivos de la glucosa, podremos tener, como decimos nosotros, ahí en son de broma, al ojímetro, ¿no? así Entonces es. hacemos la reacción y podemos intuir si es que es una hiperglicemia o una normoglicemia, ¿no? Claro. Entonces, pero sinceramente no estoy preparado nunca me he puesto a mirar el grado
de colorimetría que hay en la creatinina, pues, ¿no? Entonces es difícil, pero la glucosa sí, porque lo hacemos a diario, ¿no? Correcto. Entonces yo muchas veces me he visto con eso, incluso he tenido algunas dudas con mi equipo de bioquímica y he tenido que correr un semiautomatizado y obviamente, pues yo veo ahí cierta diferencia, ¿no? Pese a que Correcto. corremos controles, ¿ya? Los equipos automatizados, pese a que corremos controles, tienen alguna variabilidad, ¿no? Sí, Entonces sí, a veces nos vemos en esa situación. Y la claro, glucosa sí lo podemos mirar tal como la hemoglobina, ¿no? Como el exactamente, hematocrito. El hematócrito también lo exactamente. podemos hacer igual, pero la creatinina, me gustaría que nos pase ese alcance que usted tiene ya. Claro que sí. Te agradeceríamos Bueno, bastante. ya no, al contrario. A ver, el truco es el siguiente. Si pensamos en el riesgo, que tengo que hacer algunas pruebas ya definidas al ojímetro, porque eso no nos va a fallar. Uno, tendríamos que tener cierta experiencia, porque los antiguos hemos trabajado muchas cosas mirando las pruebas y dándonos cuenta si el reactivo ya estaba oxidándose, si está bien o mal, la prueba al ojo, ¿sí? Pero ya actualmente pues la tecnología nos lleva a no entrenar el ojo. Entonces una de las cosas que hay que hacer es entrenar el ojo para mirar la hemoglobina en un tubo Winthrop o en un microhematocrito o en un microcapilar o cosas similares. También el tema de la glucosa, un ejemplo, doctor, yo le sugiero que en su plan de contingencia, como bien nos decía el doctor Lorenzo, hay que hacer nuestro plan de contingencia, pues una contingencia sería hacer una escala de repente de una glucosa, es muy fácil de hacer una glucosa en el valor crítico, vamos a suponer que el valor crítico sea 35 miligramos de glucosa para abajo, son valores críticos, entonces hago un tubo con 35 de glucosa, otro con 70, otro con 100, otro con 120 o 130 para ir redondeando los números, uno con 100, con 200, que son los puntos de decisión, más o menos. Hago las reacciones, evidentemente hay colores diferentes, pongo un fondo blanco, tomo una foto y lo imprimo y lo tengo en mi manual de contingencia. ¿Esa Entonces, es la técnica de Somogy Nelson la que está comentando? La, exactamente. la que nos daba el precipitado color Cowell. No, en este caso va a dar colores, ¿no? Porque Ya. estamos hablando de glucosa, estamos hablando ahorita de Ah, glucosa, ¿sí? Entonces, he reaccionado 5 tubos con la intención de tomarle una foto y para ir teniendo los colores en una impresión, en una impresión. Y eso está en el manual, la foto ahí. O si quieren en su celular, pero el celular puede cambiar, porque hay varios tipos de celulares y pantallas, pero la foto es algo estándar. Y luego, cuando no tenga corriente, hago la reacción y lo comparo con esa escala. Al compararlo el tubo contra la foto y la escala, me doy cuenta en más o menos cuánto está. Eso es lo que necesita el médico, como usted bien dice, doctor Darwin, ¿no? Necesito saber si es una hipoglicemia, normoglicemia, hiperglicemia leve, moderada o alta, ¿no? Eso es lo que necesita. Entonces uno le dice, doctor, su paciente tiene entre 100 y 130, ya está, suficiente, no necesitamos saber más. Y el tema en creatinina es igual, doctor. Solo que, claro, la reacción es tan bajita que de 0 a 7 a 0,9 o a 1,12 hay muy poco diferencia de color. Entonces lo que desarrollamos en el laboratorio Cruz Roja era concentrar. O sea, agregar más muestra para que haya más color. Y evidentemente, con esa colorimetría ya exagerada, digamos, podíamos determinar si estaba mayor a 2, menor a 1 o menor a 0,5. Finalmente eso ya no importa. En una emergencia interesa si está mayor a 3. Entonces era menor a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, mayor a 3. Ya está. Eso es lo que necesita el médico. Entiendo que es así. Bueno, era así hace unos 25 años más o menos que hicimos esto. Pero ahora existe mucho más, digamos, tecnología. Tenemos los equipos POC, por un lado, pero por el otro también tenemos todavía estas referencias. Incluso me parece haber visto algunas guías de medicina en situaciones de conflicto, ¿no? Algunos libros también alguna vez lo he visto. Entonces ahí muestran estas metodologías
Pero lo primero es que hay que hacer un consenso, ¿no? ¿Qué pruebas necesita usted? Probablemente necesiten electrolitos, gases arteriales también se hace al ojo, la cantidad de color brillante del rojo cuando uno punza una arteria. Es medicina de guerra, pero que nos puede pasar en un terremoto, nos puede pasar. Y deberíamos por lo menos hacer un simulacro al respecto, ¿no? Un simulacro, que es a donde deberíamos estar entrenándonos nosotros, los que estamos en laboratorio, a hacer laboratorio en un terremoto, porque los simulacros son para que la gente se escape y se salve del simulacro. Pero quiero también tomar un tema interesante que también lo dije antes de ayer o ayer en esta invitación, en donde yo les decía, si hay una guerra, ¿quiénes van a la guerra? ¿Quiénes se van adelante? ¿Quiénes dan el paso adelante? Pues los soldados. ¿Por qué? Porque los soldados se han formado para ese momento. Muy bien. Y en su jerarquía, ¿qué es primero? En su jerarquía de valores desde el colegio, pues primero es Dios, y después la patria, y después la familia. Bien. En ese concepto, el soldado, cuando hay guerra, prefiere defender la patria que irse a defender su familia, porque en esa jerarquía se entiende, primero es la patria, después la familia. Ok, ahora dejamos de hablar de los soldados y hablamos de los laboratoristas. Si hay un terremoto, aplicando lo que hemos dicho, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en el laboratorio a atender a esta población porque hay miles de heridos o nos vamos a ver a la familia? Yo quisiera que me conteste. Abandono el laboratorio y me voy a ver a mi familia o me quedo en el laboratorio y que la familia lo resuelva. Licenciado, ¿Qué en dice nuestro, nuestro código de ética? Yo lo, en nuestro caso, cuando somos, por decir, un nivel 1-4 en la cual hacemos guardia, siempre Ujú, existe el encargado de guardia de día o el encargado de guardia de noche. Para correcto, este caso, pues, el único que tendría inconveniente sería el que está programado de guardia, ¿no? Porque él es el que claro, tendría que permanecer en el servicio y exacto. los otros encargados, los que están en turno de mañana o tarde, pueden tener de repente esa facilidad de poder salir del laboratorio, pero en este caso quien permanecería tiene que ser el de guardia, ¿no? Ok. Bueno, yo podría refutarlo, doctor, y decirle, o sea que si hay guerra, que se quede el que estuvo de turno y los otros soldados que se vayan a su casa, ¿no? Lo podría Eh, refutar. exacto, sí, es cierto, ¿No? Sí, pues porque concuerdo. estamos pensando en un escenario que hay miles de heridos y eso va a pasar, ¿no? Y conociendo el laboratorio en donde está usted situado, va a pasar más, porque es la zona roja de la zona de más accidentados, ¿no? Sur de Lima. Así que sí, esa es la realidad. O sea, si tenemos que hacer laboratorio, tenemos que estar, como siempre se dice, un análisis situacional, en dónde estoy parado, qué carrera he elegido, cuál es mi vocación, cuál es mi deber moral, y como decía el doctor Leverton, nuestro código de ética, ¿no? Así que a veces se nos olvida, y cuando hablamos de seguridad, justo retomamos ese tema, ¿no? Y empezamos así como cuando hablamos del chip de la calidad, hay un chip más grande que es el chip de la seguridad, ¿no? Eso es importante. Bueno, tema ¿Qué apasionante. pasa? Una consulta, Doc, Sí, respecto a lo que nos comenta de estos cortes eléctricos que en mi zona y en nuestro país son bastante frecuentes. Nosotros recientemente estuvimos en un corte en sí, toda la zona norte de nuestro país que fue terrible, que fue muy, muy catastrófico, ¿ya? Y nos afectó a todos por igual, grandes, pequeños, hospitales, clínicas, fue una cosa muy, muy desastrosa, ¿ya? y eso fue este año, ¿no, doctor? Hace muy Este poco. año, sí, este año, hace poco, sí, hace poco. ¿Qué pasa con aquellos los laboratorios clínicos, que es lo que nos compete en este momento, de disponer de generadores y que no, que funcionan a petróleo o a benzina, que son los que llevamos muchas veces cuando vamos de picnic, cuando vamos en carpa por ahí a algún lugar y podemos disponer de ellos
y que nos son tremendamente útiles y nos sacan del paso. Es recomendable para estos casos tenerlo contemplado, lo que significa además estar apertrechados de benzina o petróleo. Ahí también hay otro riesgo, ¿ya? Sí, claro, Entonces, ¿cómo? Porque hay varias variables que pudiésemos eh, tener o volver a tiras reactivas, tener también un stock de claro, tiras reactivas, se nos vencen con el tiempo, si no la usamos. Es motivo de una conversación y un análisis, yo creo que no menor y qué bueno que usted lo ha tocado y de todos los colegas que en este momento estamos conectados que nos permite ya compartir experiencia, unar criterio y nos ayuda mucho para tomar decisiones. Sí. En Latinoamérica, Chile, Perú, y seguimos para arriba, Ecuador y otros países, estamos en esta zona sísmica, pues no esperamos un gran terremoto. sí, así es. De Eh, hecho, sí, adelante, por favor. Sí, si nos ayudamos con la tecnología e incluso hoy en día existen los paneles solares, ¿no? Y lo que Exacto, nunca nos puede abandonar es la luz. Entonces, exacto, podríamos incluirlo dentro de nuestro protocolo, tener más correcto. que un generador, porque a veces incluso la gasolina no la puedes conseguir, o sea, el combustible sería difícil de conseguir. Yo creo que un panel solar hoy en día es bastante frecuente, bastante fácil, accesible de Sí, conseguirlo y podríamos considerarlo, ¿no? Correcto. sí. Sí, Acá en la zona, en la ciudad donde yo vivo, hay ya, pero paneles solares que se han instalado de una manera masiva. Ya hay canchas inmensas de paneles solares. Algún día que vaya por ahí les voy a sacar una foto y se las voy a compartir, pero es asombroso la cantidad de paneles solares que se están utilizando en el norte de Chile. Genial. Gracias, sí, doctor Leverton. sí, de hecho iba a seguir creciendo. En Europa hay muchísimos y en los países cada vez van optando más por estos paneles solares. Eh, Sin embargo, se pueden romper en el terremoto, digo yo, ¿no? Entonces, hay que Claro, considerar todas las posibles. Por eso es que sí, estas sí. reuniones sirven, ¿no? Mm. Bueno, entonces, sí, el tema de seguridad es interesante, a veces nos sitúa en un ambiente que no estábamos muy entrenados, por ejemplo, el ejemplo que les di de los protocolos de simulacro de terremotos, deberíamos cambiarlos en nuestro laboratorio. No estamos en el colegio ni somos contadores. Entonces ellos sí salen al patio y acaba el simulacro y regresan. Nosotros deberíamos hacer algo diferente, ¿no? Algo diferente. Y ustedes están viendo la magnitud de lo diferente. Por ejemplo, ¿será que hay gasolina para el motor que tiene el equipo para el generador eléctrico? ¿Será que las pilas ya están descargadas y hay que cambiarlas? Esto sería parte de una revisión dentro de un protocolo de simulacro, calculo, ¿no? Elijamos quién se va a su casa y quién no va. Temas interesantes. ¿Cómo hacemos las pruebas que nos están solicitando? ¿Cómo ordenamos a la gente? Nos vienen de todos lados a pedirnos cosas, por ejemplo, análisis, ¿no? ¿Cómo ordenamos? ¿Conocemos los códigos de colores o la codificación para desastres? ¿Conocemos los manuales y los procedimientos regionales o mundiales? Sabemos hablar a través de una radiocomunicación, porque el teléfono y no hay wifi, no hay teléfono, pero nos dan una radio del ejército para que hablemos. Sabemos utilizar un intercomunicador de este tipo y cosas parecidas. Son muchas cosas interesantes todas, ¿no? Sabemos manejar un extintor de incendios, sabemos hacer RCP, bueno, hay una serie de cosas que deberíamos ir entrenándonos en estos simulacros. Bueno, es una idea. Y esta idea está aplicada en otros países, nosotros estamos un poquito atrás ahí. Bueno, entonces les había contado de que acá hay 5 etapas, está en este Excel que pienso compartir. Y bueno, la primera pestaña habla sobre datos de laboratorio y acá colocamos los datos del laboratorio, ¿no? Nombre del laboratorio, director, supervisor, los títulos, la fecha.
para ir rápido. En la etapa 1 nos dice, etapa 1 es recopilar información, identificar los peligros. Como digo, luego de armar el equipo, se les dice, a ver chicos, empecemos a hablar sobre los peligros, uno por uno. Ya se los ha preparado, por supuesto, con una agenda previa, a que traigan esta información, cuáles serían los peligros. En la preanalítica, un peligro sería que el paciente se desmaye. En la analítica, que no haya corriente. En la posanalítica, que un paciente sea violente con un resultado. Se me ocurre, estoy haciendo ejemplos así. El principal riesgo del jefe es que no venga el jefe y que tiene la llave de algunos sitios. Y cosas similares. Entonces, se describen acá, en este caso para agentes biológicos, pero evidentemente está para todo, y empezamos cada uno a colocar, ¿no? Describa los agentes de riesgo. Acá dice biológico, pero acá pone los agentes y acá lo describimos. Describa los procedimientos del laboratorio que se vayan a realizar bajo estas condiciones de riesgo. Por ejemplo, procedimientos, cultivos, centrifugaciones, o sea, las actividades. Describa los tipos de equipos que se vayan a utilizar. Describa los factores humanos pertinentes, las personas involucradas frente al riesgo y cualquier otro factor. Por ejemplo, legal, cultural, socioeconómico, ¿no? Y entonces acá en la primera etapa es que colocamos recopilar información. Y me gustaría que alguien me dé un ejemplo. Yo tengo por acá algunos, pero me gustaría un ejemplo para hacer un poquito la práctica rapidito, que se nos va la hora. Acá hay un ejemplo, dice trabajo de detección de bacilo ácido alcohol resistente. Otro ejemplo es trabajo con muestras HIV positivas. Otro diagnóstico de influencia bueno, por PCR. Y en último acá, cultivo e identificación de Bruselas, ¿no? Sin cabina de seguridad. Sería como que los riesgos. Alguno que me quieran dar ustedes, alguno que les gustó. Agente biológico posible, por ejemplo, ese último de la Bruselas, ¿no? Bruselas. El agente patológico, procedimiento del laboratorio, cultivo. Tipo de equipo, la cabina de seguridad, ¿no? La cabina. De seguridad microbiológica, instalación en microbiología. Estoy haciéndolo muy rápido, por supuesto, tratando de hacer un ejemplo que quede en el video. Factores humanos, microbiólogo. Otro factor importante, a ver, ya, lo dejemos en blanco. Entonces sería como que nuestra recopilar información. Esta es la primera etapa. La segunda, describa, evaluar los riesgos. Describa cómo podría producirse una exposición o liberación. ¿En qué situaciones podría producirse una exposición o liberación? Falta de gas para... Ah, bueno, tenemos mechera, ¿no? Falta de corriente eléctrica. Se me ocurre. ¿Cuál es la probabilidad que se produzca una exposición o liberación? ¿Improbable, posible o probable? Voy a ponerle posible, ¿sí? Si me ayudan, por favor. Yo estoy yendo rápido porque me preocupa la hora. Pero bueno, si colaboran conmigo, sería formidable. Voy a ponerle posible. ¿Cuál es la gravedad de las consecuencias de una exposición o liberación? No está hablando si va a pasar o no va a pasar, o las causas. Estoy diciendo cuáles serían las consecuencias. ¿Serían consecuencias graves, moderadas o despreciables? Grave, sí. Graves. Grave. Listo, grave. Entonces, ya llené mi matriz y ahora vamos a evaluar. Ahora entramos acá a la pestañita abajo que dice evaluando. Recordando cuál es la actividad de procedimientos, entonces ya lo tengo como que armado, ¿no? Eh, podría ponerle acá la posibilidad de una contaminación en el laboratorio de microbiología por falta de corriente eléctrica
y que se siga procesando el cultivo de Bruselas. Ya, ahí está. Ya lo pongo así. Estamos como siempre en un ejemplo, pero vamos a ponerlo así. Ahora sí toca evaluar, ¿no? Acuérdense para que nosotros tenemos que colocar acá en prioridad alta, medio, baja. Entonces dígame, riesgo inicial. Eh, este riesgo inicial lo tendríamos que evaluar bajo este criterio. ¿Es improbable, posible o probable? Le puse posible, ¿sí? Aquí, le puse posible. Y me dijeron que era grave. Entonces, si junto posible con grave, me va a salir que es perdón, que el riesgo es alto, ¿no? Entonces acá el riesgo inicial era alto. Y entonces dice riesgo inicial es alto. Pregunta, ¿es aceptable el riesgo inicial? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es aceptable sí o no? Sí, O sea, si proceso las muestras de Bruselas sin corriente eléctrica a pesar que el riesgo es alto, pero lo acepto. O no lo acepto. que yo no lo aceptaría. Claro, Yo tampoco lo aceptaría. sí. Yo le voy a poner también que no. Sí, no lo acepto. Y la prioridad de corregir esto es alto, medio o bajo. Alta. Alta, ¿no es cierto? Es una prioridad alta. Entonces ya estoy haciendo una evaluación, ¿no? Porque claro, si yo tuviera acá tuviera muchas cosas, tendría varias cosas aquí, llega un momento en que esta matriz me va a encontrar eh, la prioridad. Algunos serán alta, otros serán media, otro será alta, otro podrá ser baja y una media. Entonces yo puedo ya, bajo esta matriz, atacar primero lo que tiene prioridad alta, ¿no? Vamos a hacer este año, en mi plan, vamos a atacar lo que sea alto. Entonces con esta matriz estoy como que priorizando, me va a servir para priorizar. Existen otras herramientas, pero esta es, digamos, la básica, la inicial, la que uno siempre empieza. Entonces, para eso nos serviría esta evaluación. Fíjese acá abajo en la pestaña, evaluando. Ahora, y me ha servido esta matriz muy sencilla para poder definir entre si es bajo, si es medio o alto. Y una vez que tengo esto definido, puedo priorizarlo y por supuesto voy a atacar a corto plazo lo que es alto, a mediano plazo lo que es medio y a largo plazo lo que es bajo. Y con eso ya genero un plan. Por lo tanto, estoy haciendo gestión. El primer paso de la gestión es la planificación, previo a la evaluación. Por eso es que estamos evaluando. Primero uno evalúa y luego planifica lo que va a hacer. Pasamos a la etapa 3. Bueno, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Hemos elegido esto de acá, que lo pongo en amarillo para resaltarlo. Y ahora nos toca ir a la etapa 3. Dice, elabora una estrategia de control del riesgo. Instrucciones. Describa los recursos disponibles para controlar el riesgo y considere su aplicabilidad, disponibilidad y sostenibilidad en el contexto local, en particular el apoyo de la dirección. Y hace 3 preguntas. ¿Hay recursos suficientes para obtener y mantener las posibles medidas de control del riesgo? Entonces hay que elaborar una estrategia, una manera inteligente de hacer un plan para conseguir los objetivos. ¿Listo? A ver, ¿cuál es el objetivo? Disminuir prioritariamente el riesgo, que es alto, es inaceptable, de una contaminación por Bruselas, producto de que en algún momento se nos puede ir la corriente, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál sería el recurso? ¿Qué estrategia tendríamos? Una estrategia sería no hacer el cultivo. Otra estrategia sería
tener un grupo electrógeno. Tal vez otra estrategia sería tener una UPS para que le dé autonomía a la campana por lo menos una hora para ir cerrando los cultivos, ¿no? Porque no los puedo dejar así también. Am, Otra estrategia podría ser, a ver, no sé, alguna más que se les pueda ocurrir. Pero ahí me está preguntando por los recursos, si hay recursos suficientes, ahí me pierdo un poco, Sí, ¿ya? para Porque, para la estrategia, porque ¿no? ahí me dice, hay recursos suficientes para poder obtener y o mantener el grupo electrógeno, lo que usted me está Ujú, comentando, entonces tiene que ver con una estrategia financiera, por lo menos así lo leo yo, ujú. o recursos de tipo de equipamiento, no sé, al tener que interpretar la pregunta. Sí, Y abajo, la segunda pregunta me habla de las medidas, pero la primera tendríamos que focalizarlo en los recursos. exactamente. Porque acá dice en las instrucciones, describa los recursos disponibles para controlar el riesgo. Claro, y después me pregunta si son suficientes, ¿ya? Ajá, exacto. Entonces, ahí Por eso digo, ayúdenme llenando sí, o diciéndome los recursos, ¿no? porque usted mismo nos decía, ya, cámara tengo, pero al no tener corriente eléctrica no me está funcionando, ¿ya? Ujú. Entonces, cómo lo hacemos para que la cámara pueda funcionar o de manera alterna ubico un lugar con medidas de protección personal en su grado máximo para cerrar cultivo y para sembrar? Correcto, correcto. ¿Ya? Ese Entonces sería, ahí tendría que ver, ¿hay recursos suficientes en disponibilidad de elementos de protección personal, que es todo lo que usamos con el COVID? Ya tenemos eso para poder prescindir ya de la cámara de seguridad, ya de la cabina, y poderlo hacer en un espacio del mesón ahí de manera manual, manteniendo cerrada esa área. Va a depender también si físicamente tengo aislada esa parte. ese es justamente lo que yo solicitaba a la audiencia, ¿no? Denme una idea de qué recurso se utilizaría, ¿no? Y ahí viene la conversa. Y Claro, salió algo muy interesante que usted dijo, ¿no? El recurso podría ser tener equipo de protección personal especial para estos eventos, ¿no? exacto, claro. Para, Porque tengo que pensar en actividades alternativas. claro, porque tenemos un cultivo abierto ahí, ¿no? Pongamos que Claro, tenemos un paciente con una brucelosis y hemos hecho un hemocultivo y hemos hecho una siembra para los antibiogramas o tal vez estoy en la fase de diferenciar si es canis, melitensis, lo que fuera. exacto. Y entonces no voy a dejarlo así, ¿no? Porque va a haber un peligro de contaminación. Entonces, una era, bueno, prendo mi UPS, otro echo gasolina al motor, otro es lo cierro y que vengan a verlo, y otra es una buena idea esto de tener un equipo de protección personal. Cierro la cabina, me, me pongo este equipo de protección personal y regreso y cierro el cultivo, digamos, ¿no? Eh, Li- ya, Licenciado, sí, adelante. disculpe, si lo tomamos desde ese punto de vista, eso cambiaría en la etapa de evaluar la pregunta de si es aceptable el riesgo inicial. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista que tendríamos a la mano las estrategias, entonces cambiaría el grado de aceptabilidad de hacer o no el proceso. Porque si estamos diciendo que contamos ya con los Tiene EPP razón. que en algún punto, o sea, desde cierto punto de vista nos protege, entonces tendríamos que cambiar aquí el grado de aceptabilidad. O sea, el grado de aceptabilidad sería como que un sí a medias o un no Sí, contundente. sí, tiene razón el doctor Darwin, porque ahí nos estaríamos contradiciendo al haber puesto no.
porque ¿qué pasa, qué pasa si mantenemos ese no? Hasta ahí nomás no llega, pues entonces tendríamos que en la etapa 3 decir, dijimos que no era aceptable, por lo tanto cerramos, no hacemos, no procesamos. ¿Esa sería la estrategia? Buena pregunta y buena Sí, anotación. van saliendo cosas, los talleres me Claro, encantan, a mí me sí, sí. encantan los talleres porque ayudan mucho. Pero es que justamente hay un tema a considerar, ¿no? Primero, cuando uno hace la evaluación del riesgo, el riesgo existe. Y acá hemos dicho que el riesgo es alto. Y que ese riesgo que existe, imaginemos que no le hemos puesto que sea alto. El riesgo existe. Y si es poco probable y si sus consecuencias son despreciables, a pesar que si existe el riesgo, el riesgo es aceptable, porque es muy poco frecuente y despreciable sus consecuencias, ¿no? Sin embargo, si el riesgo es alto, por la razón que sea, o que sea muy probable, o que sea muy grave, o las dos cosas, es alto, entonces ahí le preguntan a usted, ¿es aceptable el riesgo? Y por eso pone la palabrita inicial, porque se espera que a usted haga gestión. Y esa gestión significa control el riesgo. Y después le van a volver a preguntar, ahora que usted ya controló el riesgo, queda un riesgo residual, es decir, el riesgo después de que lo ha controlado el riesgo. Es aceptable, y si usted dice que a pesar que lo está controlando es inaceptable, o sea, ese no permanece después de la gestión, como un no es inaceptable, entonces ya no puede hacer esto, usted ya no puede hacer esta actividad. Pero si es aceptable, si el control es suficiente como para que la operación continúe, siga operando. ¿Sí me explico? Entonces, esta respuesta no está bien, porque estamos hablando del riesgo inicial, antes de la gestión. Antes de la gestión. Entonces, en la etapa 3 dice, describa los recursos disponibles que tiene para controlar el riesgo. En fin, estoy leyendo la letra como está en el documento. Y luego que describa los recursos disponibles, que son equipo de protección personal especiales para contingencias microbiológicas. Y ahora, sigue leyendo y dice, y considere si esto que usted ha elegido es aplicable, está disponible y es sostenible, lo que decía el doctor Leverton, porque después de un tiempo nuestra mochila de emergencia ya nos comimos la comida, ya se malogró los medicamentos, se vencieron y no sirve de nada. Entonces, es sostenible, estamos renovándolo en el contexto de su laboratorio. En Claro, porque particular, ahí tendríamos que verlo en calidad y en cantidad en el tiempo. exacto, exacto, esto Claro. es una cuestión permanente, ¿no? Mm. Entonces, ¿hay recursos suficientes para obtener y mantener las posibles medidas de control del riesgo? Ahí pregunta, yo tengo que acá hacer un punto y coma y contestar. Esto que hemos conversado de equipo de protección personal especiales para contingencias microbiológicas, eh, ¿tenemos la capacidad de que sea aplicable, sostenible y disponible? Aplicabilidad yo creo que sí, ya lo Sí, aprendimos con la pandemia, ¿no? ajá, No, sí, no sé qué opina el resto, ¿ya? Disponibilidad es lo que tenemos que ir a bodega o preguntarle a farmacia o nuestra bodega propia si tenemos, cuánto tenemos, ir a revisar el stock que tenemos en la bodega del laboratorio, si es del hospital en la institución y ahí ver la cantidad ya para cuántos días o semanas nos permite funcionar, pues si nos vamos a poder sostener esta actividad por 5 días, 3 días o 7 días, correcto. que va Por a eso, depender de la cantidad que tengamos o de los... acá, acá yo voy a tener que contestar que sí o que no. Mm, Si digo que sí, queda. Y si digo que no, hay que seguir buscando estos recursos disponibles. No vamos a pedir también que venga la NASA, algo aceptable, alcanzable. claro. ¿No? Mm. Entonces, si yo le pongo que sí, entonces estoy en el camino de justamente en la etapa 3 que elaborando la estrategia, ¿no? Fíjense el título, elaborando la estrategia. Mi estrategia es
tener en la farmacia o en mi almacén de laboratorio equipo de protección personal por si acaso se vaya la corriente, los cultivos, etcétera, ¿no? Que sería una de las contingencias. Y después nos pregunta abajo, describa las medidas aconsejadas por las directrices. Entonces, ahí hay una investigación que hay que hacer en cuanto a las normas, políticas y otras estrategias en qué hacer. De repente yo podría enviar a mi INS una pregunta, ¿no? Una consulta. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Y de repente eso va a servir. O de repente es fundamental lo que tengo arriba porque no lo tengo y lo voy a tener que provisionar. Y entonces yo lo fundamento. Mi plan de contingencia implica que tenga un equipo de protección personal en el caso de esta contingencia que es probable y severa, porque en mi evaluación ha salido que es, vamos a mirar la evaluación, alto y que es inaceptable, ¿no? Y que tiene una prioridad alta de corregirlo. No vaya a ser que suceda, porque es probable. Entonces fundamento con eso, con mis directrices, políticas, y puedo usarlo, describa las medidas aconsejadas, ya normas de bioseguridad y contingencia, y contingencia no es contención, ¿no? Contención eh, de contaminación, algo así. ¿Podrá realizarse el trabajo sin medidas de control del riesgo? Hay alternativas. Si fuera que esto falla, eh, porque el control del riesgo es tener los equipos de protección. ¿Hay alternativas? Sí, Sí, entonces sí, estamos llegando a eso, sí. sí hay Sí. alternativas. Podría poner sí y poner la alternativa, ¿no? Bueno, como, comprar un UPS para la cabina, o en su defecto utilizar la del equipo de inmunología, porque ahí no lo voy a. O de repente sí, porque está en uso, porque también se fue la corriente y el equipo. No sé, o en su defecto utilizar la de contingencia. ¿Puedo considerar también ahí la derivación de exámenes, la Sí, derivación claro. de estos exámenes dentro de la red a un laboratorio de mayor complejidad o aquel que a lo mejor esté en mejores condiciones de poder aceptarlo, de poder Claro. realizarlo, perdón, ¿ya? Ajá, los análisis Porque es, pendientes a. sí, porque eso, la propia OMS siempre nos dice con mucha claridad, su laboratorio, ya sea público o privado, debe estar inserto dentro de la red de laboratorios clínicos. Sí, 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 claro que sí. Y es algo que Entonces, no se nos tiene que olvidar. correcto. De hecho, estamos obligados, según normativa, a aceptar no podemos decir, no tengo reactivo, no le acepto el análisis. O Claro, se me fue la corriente y su cultivo se echó a perder, tampoco podría pasar eso, ¿no? sí. Parte de. Entonces hemos elaborado una estrategia, fíjense cómo lo hemos elaborado, ¿no? Nuestra estrategia en el caso de que se vaya la corriente y que haya una contaminación por los cultivos de Bruselas o cualquier otro cultivo, por ejemplo, BK que tengamos, es que vamos a provisionar al laboratorio de equipo de protección personal especiales para contingencias microbiológicas. Y ahí va a haber ahí un lugar en donde yo lo voy a tener así rotulado. Porque en mi manual, que puede ser de contingencias o de continuidad del laboratorio que nos pide la ISO, va a figurar, ¿no? Hay un kit de protección personal especial para estos casos. Y eso está avalado por normas de bioseguridad de la OMS. Bueno, ya buscaremos el fundamento, la referencia. Y en caso que usted no lo encuentre, ¿no? O sea, búsquelo y ahí está. Pero si no lo encuentra, entonces pase al plan B. Y el plan B está descrito. Tenemos un UPS de la cabina o envíe la muestra a otro lado, etcétera, ¿no? Entonces ya le estamos haciendo una cosa planificada. No es una cuestión a ver qué se me ocurre o cada uno va a hacer a su manera, ¿no? No, está ya una estrategia. Pasamos a la etapa 4, en donde dice, ahora sí, selecciona y aplica medidas del control del riesgo.
Enumera los requisitos prescritos por reglamentos, leyes, directrices, políticas o estrategias nacionales o internacionales en materia de bioseguridad y bioprotección. Además, considere si hay reglamentos, directrices o políticas locales que restrinjan o regulen determinadas actividades del laboratorio o la manipulación y uso de algún agente biológico. Claro, porque yo también podría colocar acá como gestor, bueno, que el operador siga trabajando, ¿no? Total, tiene seguro social y si se enferma ya va para el seguro, ¿no? Entonces, obviamente que la norma regulatoria dirá eso va contra la integridad de las personas. Entonces, acá dice, enumera los requisitos prescritos por reglamentos, leyes, ya la parte de la, digamos, el marco legal, ¿no? Y acá abajo dice, describa las medidas exigidas por las leyes o reglamentos nacionales, si las hay, y describa las medidas aconsejadas por las directrices, políticas y estrategias, si las hay. En esta parte lo que yo hago es colocar normalmente, es lograr, voy a eliminar esta celda, lograr de que mi plan de contingencia esté aprobado por la dirección. Mm, sí. Sí, Entonces, porque eso me faltaba. ¿En qué lugar yo alerto a la autoridad de mi organización de que estoy con esta situación? Porque debo hacerlos parte. ujú, sí, No sé si aquí es donde aplica sí, eso sí, de sí. para, Entonces, para que estén al día y también para la asignación de recursos, porque siempre el visto bueno de la asignación de recursos viene de la gerencia, viene de la alta dirección, ¿ya? ah, Pero yo tendré que alertarlo, en algún momento yo tengo que alertarlo ya de que el plan de contingencia hemos tenido que echarlo a correr y eso significa que hay asignación de recursos, dependiendo de cómo yo lo elaboré, ¿ya? Pero también considero que es una variable que no debemos desatender. ujú, sí, tal cual. Entonces acá le estoy poniendo cualquier número, ¿sí? Del país, algo así. Entonces yo estoy ya como que referenciando esto, ya he hecho la gestión, esto ya lo he logrado, como le dije, ya tengo un documento aprobado por la alta dirección, de tal manera que si no funciona el plan A, paso al plan B, pero obviamente voy a apuntar a que el plan A también funcione y que me compren lo que tenga que comprar. Hay una caja chica, un fondo de emergencia, porque no puede ser pues, que se contamine el laboratorio porque se sigue utilizando, y eso ha pasado, les digo, que a veces, bueno, no hay gas, perdón, no hay electricidad, entonces trabajan sin cabina con un mechero de alcohol, ¿no? Entonces ya sabemos que eso en una Brucela es fijo de que se va a contaminar el operador, que la Brucela es terrible para estos casos, ¿no? Entonces, y esa toma de decisiones no estaría acorde con el tema normativo, porque estamos atentando contra el profesional tomando una decisión de ese tipo. Entonces, tanto las partes tienen que conocer sobre estas leyes o reglamentos nacionales, porque tampoco nos pueden pedir algo que atente contra la salud, en este caso, de las personas, ¿no? Entonces, y yo, como les digo, he sido testigo de que a veces se les ha pedido cosas que ponen en riesgo a los pacientes o a los operadores, ¿no? Y bueno, acá ya se toman las medidas en esta penúltima pestaña. A ver, la medida podría ser, mm, bueno, voy a copiarlo. Normalmente lo jalo de acá. Entonces voy a copiar acá. Entonces, recursos, kit de equipo de producción personal para contingencias microbiológicas, convenio con laboratorio de derivación. Serían las dos actividades o procedimientos que tendríamos que tomar en cuenta según lo conversado. Y, a ver, medidas de control de riesgos seleccionadas. Luego de esto,
el riesgo residual, que sería el riesgo después del control. Es decir, en el ejemplo, nos hemos quedado sin corriente eléctrica, la cabina no funciona, el personal toma en cuenta lo que acabamos de decir, se viste de este equipo de protección personal especial, empieza a cerrar el cultivo y esto hace de que el riesgo disminuya o un poco, disminuya mucho, casi no disminuya. ¿Cuál sería el riesgo residual? ¿Qué dicen ustedes? Este riesgo residual, el riesgo que queda luego que ya se protegió, ¿es muy alto? ¿Es bajo? ¿O es mediano? ¿Es alto? ¿Muy alto? ¿Cómo lo consideran ustedes? Yo creo que podría ser más considerado como algo mediano, porque no Mediano, existe, sí, claro, no existe una seguridad al 100%, ¿no? Claro, sí. Yo también comparto que sería mediano, porque ahí después viene toda la limpieza que hay que hacer de mesones, cabinas. También estamos a lo mejor involucrando al personal de aseo, de servicio. Entonces, sigue siendo un riesgo mediano al que mediano, hay que estarlo monitoreando. correcto. Entonces, de alto, que está aquí, lo hemos bajado con estas medidas, el kit de protección personal, Interesante. a mediano. Y ahora Mm. pregunta, ¿este riesgo residual mediano es aceptable, sí o no? Eurocenosis, ¿no? Si ponen que sí, si es aceptable, esto va. Y si no es aceptable, o dejamos de hacer o tomamos otras medidas. De eso se trata. ¿Qué dicen? Le ponemos que sí o que no. Eso es la gestión, ¿no? Claro. Ya Es que nosotros vamos ahí presos. para contestar eso, disculpe, doctor Darwin, para contestar eso tendría que evaluar qué está pasando fuera del laboratorio, si tengo más casos de esta patología, tengo menos casos, fue un caso aislado, para poder decir si, frente al ejemplo que usted puso, si efectivamente voy a seguir contando con muestras de este tipo. Claro, pero en este caso son muestras de este tipo que sí cuento y no hay problema, pero lo malo es que se fue la corriente, ¿no? Ese es el riesgo, que se nos vaya la Mm, corriente. Y definimos que el riesgo era alto porque la frecuencia es probable y las consecuencias son altas, son graves. Si se va la corriente y tenemos que disponer de que sigan operando con estos cultivos a pesar de estas medidas de control. El riesgo residual terminó siendo mediano, no lo bajamos tanto, no está bajo o muy bajo, está mediano y entonces hay que preguntarnos, ¿es aceptable este riesgo residual? Y si me dicen que sí, va. Y si me dicen que no, no va. Licenciado, Sí, como, ¿cuán factible sería ahí a delegar esa respuesta, digamos, al equipo de seguridad y salud en el trabajo que existe en el ministerio, ¿no? O sea, ¿se podría delegar esa respuesta ahí para no ser, no comprometernos nosotros con un sí o con un no? Existe un equipo de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que ellos podrían emitir un documento al respecto, ¿no? yo tengo una opinión, no sé qué dice el resto. Yo quiero ser facilitador. esa respuesta la decidiría entonces, de acuerdo a lo que dice el doctor Darwin, sí, pero eso se demora, pues ya cuando tengo que preguntar, la burocracia existe en todas nuestras instituciones, ¿ya? Pero como mi medida de control del riesgo seleccionado apuntó solamente al kit de elementos de protección personal, ya porque yo creo que ahí está el quid del asunto, yo diría que el riesgo residual, si es aceptable o no, yo diría que no, porque solamente me estoy focalizando en el kit de elementos de protección personal. Correcto. Bueno, Esa sería mi respuesta basándome en eso. ¿alguien más quiere opinar? No tengo claro cómo puedo ayudarte con eso. Alex está ¿Qué puedo? opinando, pero...
Buenas noches, licenciado. Sí, María Luisa, bienvenido. Te Eh, escuchamos. bueno, en este caso, creo que cuando llegamos ya a tener el plan, el personal del laboratorio, porque estamos dentro del laboratorio, ya deberíamos tener un plan de contingencia, porque de esto se trata, ¿no? Sí, Y si tenemos ese plan de contingencia, entonces ya tomamos las medidas y podemos decir si es un plan aceptable o no aceptable, o un riesgo aceptable. ya. Pero acá estamos elaborándolo. Si ahorita Claro. estamos Ya, por eso. en el escritorio todavía, ¿no? Claro, en el escritorio. O sea, estamos hablando de un equipo, ¿no? Ese equipo está Ajá, conformado por personal de sí, laboratorio, sí. tanto profesionales, tanto Ajá, médicos, técnicos, auxiliares, porque todos conforman ahí. correcto. Y viendo nuestra realidad, ¿no? Se daría en sí el riesgo residual si es aceptable o no. Por eso, en este momento el taller intenta simular que somos todos los 41 que estamos acá, somos parte de ese equipo que está elaborando el documento. Y dentro de las ideas frente a esta situación que es probable, se plantea la idea de que compremos equipo de protección personal especial y que con eso la medida que es alta, de alto riesgo, disminuya, pero ha disminuido a mediano. Entonces yo pregunto como facilitador dentro de esta reunión virtual, que estamos todos del mismo laboratorio, a todos les pregunto, chicos, ¿este riesgo residual es aceptable? Y les vuelvo a decir, si me dicen que sí, queda. Y si me dicen que no, buscaremos otra alternativa o simplemente lo dejamos la cabina sin atender porque no puedo poner en riesgo a los operadores, ¿no? O sea, estamos antes de que salga ya oficialmente el documento y que todos le hagan caso porque ya está el director firmando ahí, el director del laboratorio, quien fuera. No estaría de acuerdo yo que sea residual. Es muy alto el riesgo residual, es mediano, ¿no? Por ejemplo. El doctor Leberton también dice que no. Eh, no sé qué opinas tú, María Luisa. ¿Sí o no? Estamos en la votación ya. Alguien que tenga experiencia con microbiología, brucelosis, etcétera. No, sí, Tú podrías que es sí. aceptable, sí. Ya, bueno, está bien. Todas las opiniones se respetan. Este, ¿alguien más que quiera opinar? Tenemos dos no. Yo opino que no. Yo Ya también opino que no, licenciado. sí, el doctor Lorenzo, doctor Darwin, doctor Leverton dicen que no, María Luisa dice que sí, yo todavía no opino. Y tenemos 30 más que están Licenciado. opinando, ¿no? Miriam, ¿qué nos dices? ¿Que sí o que no? Nada más. Licenciado, buenas noches. Salmi, Yo opino que no. opinas que no. Yo también opino que no. Entonces la mayoría dice que no. No hay que ponerlo en riesgo, pues, pese a que el paciente necesita su resultado y la brucela se va a morir porque se mueren rápido. Pero entre el paciente y el operador, en estas circunstancias, a pesar de la medida de protección personal, no va. No va. Entonces, ¿y cómo saco el cultivo para mandarlo al laboratorio de derivación? ¿No es cierto? Entonces, bueno, pues, no lo sacamos. No lo sacamos. Esperamos que venga la corriente o vemos cómo acondicionar la cabina y regresar a las medidas iniciales de seguridad para que esto funcione, ¿no es cierto? Porque hemos tomado la decisión entre todos, como grupo, en la etapa uno, elija usted el grupo, es que es aceptable el riesgo residual, no es aceptable. Y miren, yo hice ejemplos, les había dicho que tengo ejemplos acá, para un taller que hicimos. Y había puesto 5 ejemplos y elegí 4 en el cual el riesgo residual era aceptable y uno que era inaceptable. Y justo he tomado el ejemplo de la Brucela porque es inaceptable. Y ustedes como grupo han funcionado bien. Han puesto que no. Si decíamos que sí, íbamos en contra del ejemplo que ya estaba prediseñado, ¿no?
Así que está muy bien. ¿Qué hacemos? Ya entonces nos ponemos a conversar, qué haríamos en este caso y finalmente siempre terminamos en esperar que venga la corriente. Hay que hacer esfuerzo porque venga la corriente, pero no porque no se muera la bacteria. Por la bacteria dejémosla ahí y si el paciente sigue con brucela, que es una enfermedad crónica, igual vamos a poder volver a cultivarlo. Y bueno, la última etapa, evidentemente voy a pasar a... Hay muchas más cosas acá que tengo que discutir y bueno, tomar medidas, porque estamos en la fase de medidas. Es importante entonces entender de que es importantísimo que la corriente no nos falle si estamos haciendo cultivo de Bruselas, por ejemplo, o de BK, ¿no? Esa etapa, esa cabina no puede dejar de funcionar. Hay que ponerle una UPS, el plan de contingencia, compre la UPS, pues, ¿no? Que me daría cierta autonomía, aunque sea una hora, para ir cerrando cultivos y mandarlo al laboratorio de derivación, porque si no, los pacientes se van a ver afectados porque detenemos la operación. Eso sería un poco las conclusiones, ¿no? Y bueno, ya en la etapa 5 es simplemente qué tanto tiempo vamos a hacer estos ejercicios, ¿no? De revisar los planes de evaluación de los riesgos, quién va a hacer las revisiones, las actualizaciones o cambios, cómo se van a documentar, personal y procedimientos, y ya todo nos va saliendo más o menos en esta manera de evaluar los riesgos. Entonces yo voy a querer cerrar con no, no están viendo. Nancy Amaya dijo que no, muy bien, a mi gusto está bien. Es un tema de que todos aprendemos. Y ahí está. Esto es lo que se hace en la evaluación del riesgo, que es así como quiero cerrarlo. Recopilar información, evaluar los riesgos. Primero en el centro está las personas, como siempre el liderazgo, ¿no? En un sistema de gestión. Primero es elaborar un grupo de trabajo multidisciplinario, como bien lo dijeron, ¿no? Que técnico, profesionales, administrativos, todos que estemos ahí sería ideal. Recopilar información, evaluar los riesgos, elaborar una estrategia y luego evaluar si esta estrategia está buena o mala, aplicando y tomando medidas de control del riesgo y evaluando si estas medidas son correctas o no, y luego plasmándolo ya en un documento que sería la gestión del riesgo, que es lo que es una fase. La evaluación del riesgo es una fase, después ya vienen las otras cosas. Pero ya hemos hecho esta primera parte. Ahora, ¿qué tantos laboratorios evalúan sus riesgos? Hay una brecha grande. Hay una brecha grande entre haber reunido y haber hecho todas estas cosas. Algunos no lo han hecho nunca, otros lo han hecho y están aprendiendo, otros que ya tienen acreditación lo hacen todos los años y muy bien y son muy buenos ejemplos. Y al leer esos ejemplos uno se da cuenta de la brecha que uno tiene con lo que está haciendo, ¿no? Y ya nos decía el doctor Leverton respecto a la corriente eléctrica, que no se permiten estas extensiones, que también nos contaba de que había agua junto a la corriente eléctrica, y así hemos tenido varios ejemplos interesantes. Y para eso sirven entonces estas reuniones. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Creo que mi última diapositiva era solamente agradecerles y no, ese era todo. Si tienen alguna pregunta, como siempre estamos en nuestros canales, también hay un grupo de WhatsApp. Y no hemos hablado de inteligencia artificial, pero si quisiéramos hablar de inteligencia artificial, es facilísimo hacer el plan de contingencia o la evaluación del riesgo con inteligencia artificial, porque uno le pone la literatura, le pone sus datos y lo lleva de la mano, ¿no? Dice, hazme las preguntas y yo las voy respondiendo. Cuando termine de responder las preguntas en estas 5 etapas, le elabora el documento llamado Evaluación del Riesgo 2025 del laboratorio ICL. Y ya está. Documentación es muy fácil, ¿sí? Eso sería para efecto de otro taller ya in situ, con los datos del laboratorio para que sea bonito. Bueno, chicos, entonces de mi parte eso sería todo. Muchas gracias a los que han participado activamente, a los que han estado escuchando también. Gracias por su asistencia.
Doctor Leverton, doctor Lorenzo, doctor Darwin, muchas gracias. A todos los demás también. Y nos estaremos viendo el día viernes. Ojalá me acompañen en una nueva revisión sobre otro tema interesante que son las auditorías documentarias. ¿Sí? Estamos a la misma hora, el día viernes a las 7:30. Eso sería toda mi parte. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Buenas noches, muchas gracias, un abrazo a todos, siempre un placer estar participando. Muchas Buenas gracias. noches, Gracias, Muchas gracias, doctor. licenciado Chávez. sí, Muchas gracias buenas con noches, todos. Buenas buenas noches. noches, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.